veces recordar algunas cosas ya sabidas y para otras será la necesidad de oírlos por primera vez. Así que con mucho gusto vamos a hablar de la mística de la encarnación. ¿Qué pasó? Te estamos viendo y escuchando muy bien, Luli. Fíjate que yo perdí la imagen. Déjame volverme a meter al Zoom. Un momentito. Sí. Iniciar reunión. Se me había ido. Bueno, muy bien. Ya estoy de nuevo en conexión. Decíamos que es la mística de la encarnación como un camino de esperanza. En realidad, nuestros colegios SBI, nuestros equipos de educadores de la fe, nuestras comunidades educativas, tienen una rica mística, que es la mística de la encarnación. Pero quisiera que primero me dieran un eco de qué es para ustedes mística. ¿Qué eco hace en ustedes esta palabra, mística? Puede ser con una sola palabra que me respondan, la asocian con algo en especial. Algo desconocido, un misterio. Tiene que ver con el misterio y justamente la mística es una participación del misterio de Dios. Muy bien, ¿algún otro? Vida espiritual. Vida espiritual. Bueno, tienen mucha razón. La mística, podemos decir que es un motivo, es una fuerza que le imprime dirección a nuestra vida. Es como lo que le pone pasión a nuestra vida. Decía un maestro muy querido de paidología en mi normal, decía que es llevar en el alma una antorcha encendida y sentir la urgencia de entregarla viva. Así que la mística es esa profunda experiencia que nos transforma, como lo fue para Juan el Evangelista, por ejemplo. Para él, su mística procede de una relación profunda y verdadera con Cristo. De esta mística que surge de esa experiencia con Cristo que nos transforma, es de la que queremos hablar. Pero bueno, les pregunto yo, ¿cómo se manifiesta una mística? ¿Cómo se manifiesta en nuestro ambiente cuando decimos que tenemos una mística? ¿Cómo se manifiesta la mística? ¿En qué se nota? Pues a lo mejor en la manera de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, la misma manera de relacionarme con Dios. Exactamente. Muy bien. Se manifiesta en nuestra manera de relacionarnos, en nuestras actitudes con las demás personas. Y fíjense, la mística se manifiesta en la unificación de la persona. En Deuteronomio 10, en el Deuteronomio 6:5, está, escucha Yahvé, Yahvé, nuestro Dios, es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esto es la unificación. Y desde el corazón al alma, desde el interior del corazón al alma que se expresa en el cuerpo, hasta la exterioridad de las fuerzas. Estaremos unificados si tenemos una mística, si integramos nuestra vida en torno a lo que ama nuestro corazón, a la intimidad del corazón, y si de veras ponemos el corazón en nuestro tesoro. Viviremos entonces lo que creemos,
y hablaremos de lo que vivimos. Sabemos que la vida se encuentra pues a merced de fuerzas que la desintegran. El poder, el tener, el placer. Cuando se descoyuntan, desintegran a la persona. Podemos decir como un ejemplo de desintegración, si quisiéramos ser jardineros y marineros al mismo tiempo, no es posible. No es posible ser jardineros y marineros. No podemos derramar nuestra vida en ofrendas contradictorias. Entonces, el problema de ser unificados en nuestra vida, de tener unidad en nuestra vida, es un problema de mística, de pasión, de enamoramiento. ¿Cómo creen ustedes que repercuta el tener una mística en nuestra vida personal? ¿Qué efecto produce en la persona el tener una fuerte mística? Yo estuve anotando nombres conforme los iba viendo aparecer. A ver, le voy a preguntar a Guada Salinas. Sí. Muy bien. Dime, Guada. Pues es parte de esto que comentaba hace ratito, ¿no? O sea, esta mística me va a dar como el tinte de cómo me voy a relacionar con el otro, ¿no? Ese es el punto. O sea, siento yo que por allí vea mi manera de relacionarme, mi manera de actuar, mi manera de, pues hasta por qué me levanto cada mañana. Yo creo que es por ahí. O sea, ¿por qué me levanto cada mañana? ¿Por qué habiendo varias opciones, por qué acepto, por ejemplo, estar en esta misión, ¿no? Claro. Creo que todo eso va relacionado. O sea que es como lo que te motiva, el impulso que te da vida, por lo que te levantas y por lo que continúas tu trabajo. Eso es el impulso que te da esa mística. Y yo creo que también la misma manera de afrontar, o sea, la mística que traes, pues te va a dar una manera para afrontar tanto los momentos alegres, como también los momentos difíciles. Entonces, como todo está enlazado, es como una telaraña que se va enlazando y va haciendo una red. Eso es la mística, ¿no? Me encantó lo que dijo usted de la unificando el ser, pues la mística es esa como una telaraña que unifica el ser. Que unifica nuestro ser. Y fíjense, entonces la mística nos transforma. La mística crea agentes de cambio, personas creativas. La creatividad activada por la alegría de vivir en esa red de la que nos habla Guada. Nos da identidad la mística. La verdad de lo que somos es nuestra identidad. Y cuando somos fieles a esa verdad, entonces sin falsificaciones, entonces somos auténticos. Podemos decir que los apóstoles en Pentecostés recibieron ese impulso, esa fuerza interior, los transformó, esa mística que fue la presencia del Espíritu derramado en ellos. Es un hermoso ejemplo de mística. ¿Y cómo repercuten los demás? A ver, le voy a preguntar a Ernesto, ¿cómo crees tú que repercuten los demás el que tú tengas una mística en tu labor, en tu vida, en tu día? Bueno, pues yo creo que tiene una repercusión primeramente cuando se da esta mística en la unidad del humano con lo divino y desde mi propia relación con Dios. Entonces de ahí surge la mística. Es un grado en el cual por medio de la espiritualidad pues podemos llegar a experimentar una mística, y que esta mística, yo siempre lo he dicho, cuando una persona es una persona de oración, se nota. Cuando una persona tiene una buena relación con el Señor, se nota. Y ni siquiera la persona me tiene que decir que es creyente incluso. Yo lo noto, pero también lo noto cuando vivo una relación con Dios. ¿Sí? Muy bien, excelente respuesta. Entonces podemos decir que la mística, ese poder interior que se proyecta, como tú dices, hacia afuera, aunque ni siquiera lo hables, esa experiencia interior de
de fortaleza nutrida por Dios, pues es algo que seduce, lo veamos en Jesús. Jesús es ciertamente un hombre con una gran mística, ¿verdad? Una mística de su experiencia de ser uno con el Padre, una mística de estar enamorado del reino de Dios en la tierra. Y pues eso, ¿cómo repercutía? Pues producía llamamiento, convencía, seducía. Por eso hizo apóstoles y discípulos, pero también cuestionaba, y eso, su mística daba en cara a algunos, y eso lo llevó a la muerte. Entonces, recordemos, por ejemplo, a San Juan, que nos habla en el capítulo 1, donde se encuentra con los primeros discípulos y le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Esto está provocado por la mística que vivía intensamente Jesús. Entonces voy a compartir pantalla. Perdón, ¿alguien quería decir algo? ¿No? Muy bien. Voy a compartir pantalla. Y quiero ponerlo en... A ver. Bueno, no puedo ponerlo en presentación. A ver, voy a ver si quitando esto de aquí. Sí, claro. Aquí lo vamos a poner en presentación. En modo presentación. Bueno, entonces decimos que es un camino de esperanza en tiempos de pandemia. Pero nos podemos preguntar, no sé por qué quedó corrido nos podemos preguntar, ¿de dónde proviene nuestra mística? Pues la mística es una herencia que reciben los colegios SBI, ser un ministerio de la Congregación de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. La fuente de nuestra mística es el Verbo Encarnado. Él es la fuente misma de las aguas vivas. Y la forma en que llega esa agua viva a nosotros es a través de la congregación, en el sentido en que nosotros lo vamos recibiendo y lo vamos entregando, lo vamos asimilando. Por eso, para responder a la pregunta de dónde proviene nuestra mística, tenemos que acudir por una parte a la vertiente teológica, al Evangelio de Juan, y por otra parte a la vertiente histórica, a personas concretas que supieron proclamar con su vida la vivencia de la encarnación y que han llegado hasta nosotros, que son portadoras de esa mística, verdaderos regalos de Dios por los que nos llega como agua fresca de manantial. Fíjense que llevando a unos agentes de la salud a conocer nuestra casa madre, al ir viendo cada detalle de la capilla, nos dimos cuenta que estaba impreso en nuestra capilla central la mística de la encarnación, estaba impresa nuestra historia. Por eso les presento ahorita aquí en su conjunto el altar mayor. Tendremos oportunidad de ir viendo cada uno de los iconos más adelante. Este es el icono central que hace referencia precisamente al momento de la encarnación en Lucas, cuando María recibe el anuncio del ángel. Y vemos colgando del cielo, de la cúspide de la capilla, un crucifijo. Y entonces viene el texto de Filipenses, que también es un texto
rico para nuestra espiritualidad y nuestra mística de la encarnación. Él se despojó de su igualdad con Dios, asumió nuestra condición humana y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, pues vamos a entrar a la congregación de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, su mística, su espiritualidad, su carisma. Ya hablamos suficientemente de lo que significa mística. Espíritu, experiencia, fuerza, pasión, entrega. Y la espiritualidad une la mística con la práctica de la fe. Una práctica que se expresa en nuestra vida y que se celebra en la oración, en la liturgia, en los sacramentos. La espiritualidad es la que permite hacer la unidad entre la fe y la vida. Es la que une la mística con la práctica de la fe. La práctica de la fe sin una mística, ese es puro formalismo. Serían fórmulas vacías de contenido, sería algo muerto. Pero la mística sin la práctica de la fe, pues ciertamente se evapora, necesita encarnarse en cosas concretas en nuestra vida. Y pues carisma es un don para el servicio. Queda pues así claro las diferencias. Pero bueno, hay diferentes carismas y decimos, ¿por qué en la iglesia, por un lado los benedictinos y su espiritualidad y su mística, por otro los franciscanos, por otro las hijas de la caridad? ¿Por qué? Porque esta palabra con mayúscula representa al verbo, a la palabra de Dios hecha carne. Él está presente en su iglesia, pero saben una cosa, no está visible. Y para poder hacerlo visible, no encontramos nadie que pueda hacer visible totalmente al verbo de Dios. No hay nadie que pueda expresar totalmente en su vida o en su ministerio esa palabra. Y por eso hay diferentes pequeñas palabritas, por llamarles de alguna manera, y cada una va a reflejar algo de lo que es Jesús, algo de lo que esa palabra de Dios expresa. Por decir algo, si viéramos a San Francisco de Asís, podríamos ver que reflejan especialmente la pobreza. Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y precisamente se trata de una pobreza que es libertad para vivir libremente, gozando de la creación, como lo hacía San Francisco, y confiando en la providencia. Pero así podíamos ir de uno en uno, ir viendo los diferentes carismas que hay en la iglesia. Pero a nosotros, ¿qué nos toca ser visible del Señor? ¿Cuál es esa palabrita nuestra que va a ser visible al Señor? Para responder a esta pregunta, tenemos que hacer historia, porque la palabra de Dios se ha encarnado en la historia de la humanidad. Jesús es la respuesta a ese problema, a esa realidad que soy yo, es la respuesta al sentido de mi vida y al tuyo, y es la respuesta a todas las necesidades. Yo he venido para que tengan vida, dice, y la tengan en abundancia. Entonces necesitamos hacer historia, porque cuando una congregación nace como respuesta de Dios a carencias de vida en un particular momento de la historia,
abriendo caminos de esperanza. No nace porque a alguien se le ocurre, sino que Dios responde a una necesidad urgente y suscita la respuesta, y entonces aparece una nueva fundación para dar respuesta. A mí me encanta, por ejemplo, ahorita imaginar el carisma de los escalabrinianos. No, ¿cómo se llaman los que están dedicados a la... Oh, se me fue el nombre. Sí, son escalabrinianos. La migración, sí. A la migración, sí, son los escalabrinianos. Querida, gracias. Sí, es verdad, estaba confundiendo con otra congregación. Me encanta porque ahorita es un carisma que está respondiendo maravillosamente a una urgencia en este momento concreto de la historia. La Madre Teresa de Calcuta surge cuando en la India ve a los moribundos en la calle morir solos, ¿verdad? Es la respuesta de Dios a las carencias de vida. Pues vamos, haciendo historia, vamos a ir al año de 1800, siglo XIX, siglo antepasado ya, en donde Texas era una inmensa tierra habitada por tribus de indios. Y a ella comenzaban a llegar grupos migrantes venidos de distintas partes de Europa. Las personas que venían eran la gente aventurera, era gente que no tenía unos principios morales, que no le importaba la vida de los demás, iban simplemente buscando hacerse ricos. Y claro, las tierras americanas en ese momento les resultaban salvajes, llenas de peligros, despobladas, hostiles, propensas a desarrollar una cantidad enorme de enfermedades y miserias y epidemias. Y mientras tanto, en Francia, en esa misma época, florecía una espiritualidad, se crecía la Iglesia del Señor en el conocimiento de que Él especialmente era la compasión expresada por el Padre, que el Verbo toma nuestra carne para hacer suyas las miserias de los hombres, y de eso habló hermosamente Tere. El Padre es ese Yahvé que cuando su pueblo estaba en Egipto, Él dijo: he oído el clamor de mi pueblo y he bajado para liberar. Así lo mostró Jesús, el Verbo que toma nuestra carne para hacer suyas las miserias de los hombres y hacer un camino de esperanza. Así lo mostró Jesús, que puso los ojos en los enfermos, en los pecadores, en los ciegos, y que manifestó la infinita compasión de Dios y que anunció que había venido, no quiere caminar, déjame ver si puedo, para anunciar la buena nueva. A este regalo del Espíritu nos recuerda las actitudes de Jesús de un modo especial. Se le llamó espiritualidad de la encarnación. A estas actitudes de Jesús de compasión, de misericordia, de solidaridad. Porque es una mayor comprensión de que Dios tomó nuestra carne porque le importó nuestra humanidad, con todas sus necesidades. Le importó la historia, lo que vive su pueblo, las esclavitudes. De esa espiritualidad surgieron varias congregaciones en aquel tiempo, entre ellas las Hijas de la Caridad de San Vicente y otras muchas congregaciones de religiosos y religiosas que se dedicaron a atender a los más pobres y necesitados del pueblo de Dios, atender a los leprosos, a los huérfanos, a todos los que
estaban enfermos. Porque antes de ese tiempo, la vida religiosa solamente existía como vida contemplativa. Las religiosas estaban recluidas en sus conventos y su principal ministerio era la oración. Y sigue habiendo congregaciones contemplativas, son como una lámpara encendida para recordarle al mundo que hay una trascendencia y que lo más importante está en que estemos conscientes de su presencia en medio de nosotros y que sepamos mirar la realidad con sus ojos. No sé por qué no me corre bien. Perdone. De repente no coge. Oh, qué barbaridad, es que voy caminando al revés. Perdonen, perdón. Muy bien. Entonces, la espiritualidad de la encarnación nació en el siglo XVIII. Un siglo antes había nacido en Francia, en donde la madre de Mattel, que es una madre espiritual de la congregación, no su fundadora, pero contribuyó en gran parte, luego veremos por qué, y que fundó la Orden del Verbo Encarnado. Entre sus frases hermosas está esta: entrar por el Verbo al Padre y salir por el Verbo a mis hermanos. Es para acá. Y también se fundó en aquel entonces el Seminario Provincial de Lyon de San Irineo, en donde los sacerdotes tenían esta espiritualidad de la encarnación. Se formaron particularmente en el conocimiento del Señor Jesús, en su misterio de la encarnación. Y de entre esos seminaristas vamos a destacar a Monseñor Dubuis, el apóstol de Texas, porque Monseñor Dubuis es el fundador, muy conocido para ustedes, de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. ¿Quién era Monseñor Dubuis? Pues es toda una historia hermosa, pero diremos unas cuantas palabras. Es un chiquillo que se sintió muy atraído por Dios, muy deseoso de servir a sus hermanos. Poseía un gran corazón misionero. Cuando fue ayudado por su tío al seminario en Teché, fracasó y no logró pasar los exámenes, porque él se había formado muy pobremente. Entonces tuvo que aceptar esa realidad y con mucha humildad, pero con mucha decisión, volvió a comenzar. Y finalmente fue ordenado sacerdote. Tenía un espíritu valiente y generoso, capaz de cumplir con la hermosa misión a la que Dios lo había llamado. Porque cuando Dios llama, nos hace como a Moisés, escuchar las necesidades de nuestros hermanos, sentirlas en el corazón y responder a ellas en nombre de Dios, en nombre del Verbo y con el poder del Espíritu. Y Dios, que llamó a Claudio, escuchó a Monseñor Odín. Él era un apóstol en Texas, él era misionero en Texas, y había ido a Francia a reclutar misioneros para las necesidades de su inmensa diócesis. Entonces, Dubuis escuchó cómo aquellas personas en Texas andaban como ovejas sin pastor. Los pueblos se formaban sin contar con la palabra de Dios,
no sabían fundar sobre la roca firme de Jesús, que es lo que sostiene la vida de las personas y de los pueblos. Ellos estaban construyendo sobre las bases del egoísmo, arena movediza, en la base de la competencia, de la ley del más fuerte. Estaban fundados en el deseo de riqueza y de poder, de placer. Y Claudio, que tenía un corazón misionero, quiso llevar la palabra de Dios a Texas. Y bueno, no puedo contarles toda la historia, pero sé que ustedes tienen su libro, lo pueden leer, es hermoso leerlo. Pero tuvo que sufrir mucho. Está lleno de anécdotas impresionantes, que sería muy pintoresco poderlas contar ahora, pero no tenemos tiempo para eso. Pero tuvo que sufrir esfuerzos y fracasos, porque cuando Dios nos envía, nos da su promesa, pero no nos ahorra las dificultades. Siempre es el mismo camino. Por muchas tribulaciones nos conviene entrar en el reino de Dios. Y podemos decir que como Jesús, su maestro, subió a Jerusalén, cuando Jesús subió a Jerusalén para bajar con la cruz, y tuvo que experimentar la incomprensión, la soledad, la enfermedad, la pobreza, la contradicción. Pero Jesús prometió a sus seguidores que incluso meterían la mano en el nido de las víboras y no les harían daño. Como quien dice, nadie puede detener al que cree, al que confía en él. Y Claudio salió adelante y fue consagrado obispo en Galveston, Texas. En septiembre de 1866, las necesidades más graves que tenía su diócesis lo encontraron sin recursos para responder a ellas. La fiebre amarilla había azotado a la comunidad y estaba cobrando muchas vidas. Era una epidemia muy contagiosa. Nadie quería atender a los enfermos por temor a contraer el mal. Valga la pena comparar con el COVID. Entonces, el obispo acudió a Francia. Bueno, primero vemos que él no se arredró ante ninguna de las dificultades. Esa iglesita que ven detrás de él, que está con su caballo, porque él se movía en su diócesis a caballo, en medio de los pantanos y en medio de las selvas, del agreste país al que había llegado. Está la iglesita que él construyó con sus manos y que todavía se conserva y se puede visitar cerca de San Antonio, Texas. Y estas palabras nos reflejan su espíritu, su mística fuerte. Querida misión de Texas, no te abandonaré, sino hasta que las fuerzas y la vida me dejen. Y en efecto, le dejaron las fuerzas y quedó en un estado muy, muy vulnerable y tuvo que regresar ya ancianito a Francia. Entonces él recurrió a la madre de Mattel, que habíamos sacado allá, que era del siglo XVIII, pero no a la madre de Mattel del siglo XVIII, sino las continuadoras del convento de la madre de Mattel, las religiosas de la Orden del Verbo Encarnado, porque tenían su misma espiritualidad, la espiritualidad de la encarnación, y eran de su área. Él era de Teché, muy cerca de Lyon, en donde estaba la fundación de la madre. Y entonces le pidió que le enviara, que le diera misioneras, que le diera hermanas para ir a atender a los enfermos. Monseñor, nosotros somos contemplativas, ninguna tiene el llamado a ser misionera, pero con mucho gusto nosotros le formamos a las jóvenes que usted nos traiga para prepararlas para ir a la misión, y nosotros les compartiremos la espiritualidad
que era la suya del monseñor y la de ella, era la Madre Angelique en aquel entonces. Entonces, era un excelente promotor vocacional, ¿verdad? No estaban en crisis las vocaciones como ahora, sino que de Europa y especialmente de Irlanda, las iglesias mandaban misioneros a todas partes del mundo. Entonces le formó 4 jovencitas que fueron las primeras en llamarse Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. La carta que le escribió a la Madre Angelique son las palabras bien sabidas que acabamos de escuchar de Tere, en la carta de Monseñor Dubuis, nuestro Señor Jesucristo, sufriendo en una multitud de enfermos y desvalidos de todas clases, espera el alivio de vuestras manos. Entonces, nuestra congregación, dice un dicho, que ninguna obra excelente, digna de mención, se ha realizado si no es bajo la sombra de un gran hombre o de una gran mujer. Entonces, este gran hombre para la congregación fue Monseñor Dubuis. Nuestra congregación es la extensión de la mística de una persona valiente, de un corazón generoso que poseía una gran visión. La congregación es el legado que dejó el señor obispo al mundo. Es la extensión organizada de su celo y de su caridad al cuidado de los enfermos, a la educación de la juventud, a la protección de los huérfanos, al trabajo por la justicia. El espíritu de Monseñor Dubuis era sumamente creativo. Decimos que la mística, una de sus características, es que crea personas con impulso generador, creatividad. Pensaba en obras que ayudaran a las diócesis, a las condiciones miserables de su diócesis. Y su visión abarcaba un futuro muy lejano, pero el trabajo que él había concebido en su mente no podía llevarlo a cabo solo, necesitaba ayuda. También se ha dicho que detrás de todo gran hombre que hace una gran misión, siempre hay una gran mujer. Y aquí tenemos a las primeras 3 grandes heroicas mujeres que llegaron de Europa, de una cultura completamente diferente, sin conocer el idioma, sin tener ni idea de lo que se iban a encontrar. Pero el dedo de Dios se manifestó en la selección de las primeras hermanas. Él grabó, el señor Dubuis grabó sus ideales, imprimió su mística en ellas, estas trabajadoras incansables, hasta que él y ellas se volvieron uno espiritualmente. Ellas fueron nutridas con la mística de la encarnación. Las hizo pilares fuertes, firmes, derechos, robustos, inconmovibles ante todo viento, ante toda tormenta, y sobre la que la congregación crecería tranquilamente, como una barca en medio de la tempestad. Nos seguimos preguntando, entonces, ¿qué nos toca hacer visible del Señor? Y para eso tenemos que recurrir a lo que Monseñor Dubuis, nuestro fundador, nos designó al fundar la congregación. En el prólogo de las primeras constituciones está claramente indicado lo que nos toca. La divina bondad se ha dignado llamarlas al ejercicio de las obras de misericordia a imitación del Verbo encarnado. Afortunadamente, Tere nos habló ampliamente de estas obras de misericordia. Ese es nuestro carisma, hacer presente la misericordia del Padre a la manera de Jesús, que ha venido para anunciar la buena nueva.
Y en los ministerios de la congregación del presente y del futuro se tiene que reflejar esta mística, este carisma, esta misión. Misericordia quiere decir poner el corazón en la miseria. Estamos llamadas a responder como Jesús, el Verbo encarnado, que hace suya la misericordia de su pueblo. Ustedes son parte de esta historia, por eso les estoy narrando esta historia, porque en este momento son ustedes los que están en la escena, las que están para realizar la misión, para estar llenas de la mística, para infundirles el carisma. Los educadores, perdón, no quiere para atrás. Me adelanté y ahora no quiere para atrás. Me está funcionando el ratón, discúlpenme. Ya ven que la tecnología es una maravilla, pero también puede ser un desastre. Oh, creo que me voy a tener que salir tantito. Dejar de compartir pantalla. Volverla a compartir. Volver a entrar. Y a ver si ahora sí. Bueno. No me sale la anterior. Pero la anterior dice... Porque les decía que estamos llamadas a ser hoy, que nosotros somos hoy las personas que están en la escena, especialmente ustedes, los laicos, en quien está residiendo la fuerza toda de las instituciones educativas, los que son los educadores de la fe. Porque el mismo carisma que un día naciera para responder las urgentes necesidades del momento histórico de Texas, se sigue desarrollando hoy y sigue llamando a personas como ustedes. La congregación es el que no puedo ver, la anterior filmina, dice que los equipos de educación de la fe están llamados a expresar la encarnación, a decir con su vida que el Verbo se encarnó y puso su tienda entre nosotros, a hacer prolongación de su encarnación. Claro que para eso hay que estar con Él, hay que amarlo, hay que tener una relación profunda con el Verbo, porque solamente de esa experiencia que nos transforma puede brotar la mística de la encarnación. Están llamadas a hacer las obras de misericordia que Jesús pasó realizando entre los hombres y las mujeres de su tiempo. Y ahora vemos nuestras actuales necesidades y esto quiere otra vez queda atorado y no quiere caminar. ¿Qué será? Sí, prueba con las flechas o para moverse entre las diapositivas. Las flechas. Las flechitas de su teclado. Ah, de mi teclado, perfecto, muy bien. Si tiene lo de las flechas, Sor, en la flecha derecha. ¿El lado derecho? Sí, en la parte de abajo. Ya. Excelente, gracias por el tip. Aquí está lo que les decía, los educadores de la fe están llamados a decir con su vida que el Verbo se encarnó y puso su tienda entre nosotros para abrir un camino de esperanza. Estamos llamadas a estar con Él, a ser amigas íntimas de Él, a hacer prolongación de su encarnación, haciendo las obras de misericordia que Él pasó realizando y honrando la dignidad de las personas de su tiempo.
Y ante nuestras necesidades actuales y en estos nuevos momentos de grande necesidad como los que ahora vivimos a causa de la pandemia, requerimos reavivar la mística original. Por eso, queridos equipos de educación, la fe de nuestros colegios SBI, los admiramos, los queremos sostener con nuestra oración, los queremos impulsar desde nuestro lugar en donde estemos cada hermana de la caridad del Verbo encarnado. Y les estamos pasando una antorcha encendida. Están llamados a mantener esa antorcha encendida. Están llamados a mantenerla encendida porque viven su ministerio con profunda mística que los llevará adelante en su misión. Dígame. Nada más nos quedan 2 minutos más. Bueno, yo con esto termino. En verdad era mi momento de decirles. Entonces dejo en sus manos esta antorcha. Si alguien quiere hacer algún pequeño comentario de 1 minuto, está bien. Y si no, de todas maneras, ya terminamos. Muchísimas gracias. ¿Quiere alguien decirme alguna cosita? Como decirme, por ejemplo, de esto que me llevo. Una sola persona. Yo solo quisiera comentar. Eric. Sí, del Instituto Hispano-Inglés, que me llamó mucho la atención que nos decía sobre cómo la encarnación tiene una conexión directa con enamorarnos, ¿no? Que es la clave para transmitir esta misión que ustedes nos regalan, y agradecerle su ponencia. Gracias por su tiempo, Sor Lourdes. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes, yo he terminado, ustedes tienen la palabra. Gracias, Sor María de Lourdes. La verdad que hermoso es entender esta mística de la encarnación y poder ser miembros de la práctica del carisma en nuestras comunidades y así seguir este legado que ha sido confiado en nuestras manos. Agradezco a nombre de todos los catequistas su tiempo, su sapiencia para con nosotros, por mantener viva la esperanza en nuestras comunidades. Le queremos otorgar este reconocimiento como signo del cariño que le tenemos por su testimonio de vida y sobre todo por el amor a Jesús Verbo encarnado, del cual nos hace partícipes con su ministerio. Catequistas, vamos a darle un aplauso virtual a Sor en este momento por habernos compartido este bello tema, y que Jesús Verbo encarnado le bendiga en su ministerio, Sor, y le haga fructificar cada semilla que ha sembrado a lo largo de todos estos 59 años de labor. Muchísimas gracias, Sor. Muchas gracias. Me he sentido muy feliz de poder estar este ratito con ustedes o en estos días de su trabajo, ya que en este momento estoy lejos de los colegios, pero todo mi corazón está con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Sor. Dios le bendiga. Bien, maestros, pues ¿están preparados? ¿Sí? Viene la tercera conferencia, va a durar 3 horas. Espero que se pongan muy cómodos. ¿Por qué se ríen? Catequistas, se la voy a dar yo, entonces prepárense, tengan su lonche ahí a un lado. Ya, mira, Vero ya está diciendo que no, ¿eh? Dice, no, ¿cuál? Bien, catequistas, bueno, hemos concluido este día de nuestro seminario, pero no sin antes quisiera que compartiéramos, ¿verdad?, nuestras enseñanzas. Creo que es importante siempre que tenemos un horario, unos aprendizajes, atesorar. Quisiera que en el chat cada uno de ustedes, con una frase, una palabra, pudiera expresarnos qué se lleva el día de hoy, ¿verdad? Nos vamos a dar 2 minutos para que todos vayamos poniendo ahí nuestro aprendizaje del día de hoy, y al finalizar solamente voy a escoger a unas 2 o 3 personas que lo compartan de viva voz. Entonces, adelante, maestros, voy a dar 2 minutos para que lo pongan en el chat. ¿Con qué se llevan el día de hoy?